Gracias a la vida que me ha dado tanto. Estamos en otra emisión del programa Poetas Argentinos, un programa que se emite por la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Ainchil, en la producción Camila Zúñigo, en la operación Juan Martín. En este programa, semana a semana nos hemos dedicado a difundir a los poetas de todo el país. Desde el 2014 nos encomendamos esta tarea de poder descubrirlos como personas, como poetas, qué están haciendo, si organizan festivales, antologías o si solamente se dedican a escribir. Tomamos una provincia, en este caso la provincia de Santiago del Estero, con un poeta, Samuel Bossini. Él nació en Santiago del Estero, pero vive acá en Ciudad de Buenos Aires. Publicó con el seudónimo de Pablo Narral los libros El Sonido y la Furia, Para una fiesta nocturna, Oscura Tierra y Mundo Natural. Dirigió la revista Caballo de Lata y codirigió El Jabalí desde su fundación hasta el año 2001. Integró también el Consejo de Redacción de Último Reino, la revista Malvario, una revista de arte y literatura. Estuvimos charlando con él y nos contó, cosas muy interesantes, arma antologías, realmente es para escucharlo. La ruta del alma del que estoy. Hola Samuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien. Contanos bien, vos naciste en Santiago del Estero y qué pasó para que vinieras acá a Capital a vivir. Y fundamentalmente eran las posibilidades laborales. Era una ciudad chica, con posibilidades laborales muy limitadas. Entonces mi padre y mi madre decidieron. Mi madre en realidad era de acá, no era santiagueña. Mi padre tampoco era italiano, mi padre. Y mi madre era casi de Buenos Aires, entonces, y tenía toda su familia acá viviendo, sus hermanas y hermanos. Y entonces decidieron emigrar acá a Buenos Aires. Primero vino mi padre, que se ubicó en el barrio de Núñez, que compró una casa, a pagar, en esa época se podía. Y después vinimos mi madre y yo, que en esa época, venías en tren, en clase única y duraba 24 horas y te comías toda la tierra del planeta Tierra. Y llegamos aquí en el año, yo tendría 7 años, y después ya nos quedamos aquí viviendo siempre en el mismo sitio, en el mismo barrio, en la misma casa. ¿Y volviste a Santiago? Muchas veces, de hecho he vuelto, inclusive para la Feria del Libro que me han invitado, y tengo familia viviendo en Santiago, tengo primos, que a su vez están casados, tienen sus hijos, pero que nos vemos y tenemos mucho trato, ¿no? ¿Y tenés idea de cómo es el panorama de poetas allá ahora? Sí. De hecho el secretario de Cultura es un poeta, Jorge Rosenberg. Y hay poetas, de la talla de Alberto Tasso, de Kiko Salgado, que si viven acá, Kiko está muy comunicado, Avendaño. Hay muchos poetas y muy buenos. Y hay también críticos, está el caso de Marta Terrera, que es una estudiosa de toda la poesía de Santiago del Estero, en general de la literatura, pero en particular de Santiago del Estero y del NOA, ¿no? Santiago del Estero, como todo el resto del NOA, tiene muchísima efervescencia literaria, con encuentros, la Feria del Libro que se hace en un lugar muy bueno, que es la antigua estación de tren, en la cual yo partía, y ahora se hace la Feria del Libro, en un predio que han hecho muy lindo, acondicionado, con todas las necesidades para Feria del Libro o cualquier otro encuentro. Y además hay encuentros literarios, editoriales, la editorial de Santiago del Estero también edita muy bien. Tienen mucho movimiento. Volviendo a vos, ¿no? Contanos cómo surgió el tema de la literatura. Mira, yo honestamente no lo tengo muy preciso. No ha habido en casas escritores, sí ha habido lectores. Mi madre era muy lectora, su padre era muy lector. Mi nona también era alguien que leía mucho en italiano. Yo recuerdo, así brevemente, en el colegio primario me habían invitado para recitar un poema de Juan Ramón Jiménez, Tristeza dulce de campo, que no pude recitar porque me produjo tanto temor que me quedé afónico. Entonces nunca pude. Y después recuerdo que cuando tenía 12 años nos hicieron leer a Gustavo Adolfo Bécquer y había que también hacer un trabajo sobre eso. Y yo quedé impresionado, no sé por qué, y me pasé como 5 o 6 meses
copiando a Becker. Y después lo dejé y volví a retomar como a los 16, 17 años. Supongo que tuvo alguna influencia un tío segundo mío, Amado Dip, muy culto, era sacerdote, tenía una formación erudita extraordinaria, y él me hablaba mucho de poetas. Y leía mucho los poetas y sabía, como buen erudito, de una capacidad de memoria infinita, sabía toneladas de poetas de memoria. Muchos, ya te digo, los conocía, sobre todo los que fueron del grupo La Brasa, en Santiago del Estero, en Tucumán, los conocía muy bien personalmente, era amigo personal de ellos. Supongo que también un poco por ahí él me facilitó también libros, así que más por ahí, ¿no? ¿Y qué viste en Becker? No sé, veía una expresión muy directa sobre el amor, sobre la vida, que creo que esencialmente ese es Becker, ¿no? O sea, alguien que creo todavía sigue vigente, pese a los continuadores que lo copiaron hasta el infinito y lo vulgarizaron hasta el infinito, pero Becker sigue siendo un gran poeta, ¿no? Un poeta de una visión trágica, infinita y apasionada del amor, casi surrealista, como luego lo entenderían los surrealistas, lo que llamaban ellos el amor fou, el amor loco, ¿no? Capaz de inmolarse por una gran pasión. Lo que uno lee en Becker es la gran pasión, ¿no? Esa pasión incontrolable que maneja el poema y al cual el poeta se entrega. Y yo supongo que eso me habrá deslumbrado mucho. ¿Y después hubo algún otro poeta? Sí, después vinieron casi en fila india, millones de poetas, ¿no? Sobre todo la generación del 27 también. Y sobre todo también poetas que no sé, pero yo recuerdo Sobre los Ángeles de Rafael Alberti, que sigue siendo un poeta que me gusta, un libro de poemas sobre todo que me gusta mucho de él. Bueno, por supuesto Neruda, que nos daban también en el colegio. Lo que pasa es que en mi época se daban poetas en el colegio, se leía poetas en el colegio, y entrabas también en la poesía no solo por la poesía, sino también por la narración, porque te daban Horacio Quiroga, Juana Ibarburu, el que te mencionaba antes, Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, de hecho, es el gran maestro de la generación del 27, ¿no? El referente más grande que ellos tienen vivo en ese momento y al cual visitan y consultan y charlan, ¿no? Y después los poetas argentinos. Por ahí, por la adolescencia, traigo conocimiento con Raúl González Tuñón, con la poesía de él, ¿no? Y con Girondo. Y después más tarde yo tuve la suerte de conocer un gran poeta que ya ha fallecido, que gracias a Dios Jorge Monteleón en sus 200 años de poesía argentina no lo incluye, que es Mario Morales, y que nos formó a todos, lo que éramos el grupo de Último Reino, ¿no? Que inclusive ellos venían antes que yo, ya venía haciendo, yo me sumo ya en el número 2, pero ellos ya venían de antes inclusive, y que Mario, que no tenía 40 años, tenía una formación, una erudición de poesía y de filosofía en 6-7 idiomas. Y nos enseñó a todos los poetas que se pueda uno imaginar. Desde los poetas románticos alemanes, que eran los referentes más sólidos nuestros, los poetas surrealistas, dadaístas, los futuristas, la poesía norteamericana, de Whitman, inclusive antes, de Emile Dickinson, y fue un referente que nos abrió los ojos, sobre todo toda la gran crítica literaria que hubo en ese momento, ¿no? Con referentes también argentinos como era Poesía Buenos Aires, que el gran valor que tiene Poesía Buenos Aires, además de los poetas que lo integraban, era la cantidad de lecturas que abrió para la época. Munier, René Char, conocidos por él. De hecho, en el año 79, cuando a Odisea Celiti le dan el Premio Nobel de Literatura, la única traducción en castellano que había de Odisea Celiti había hecho Poesía Buenos Aires en los años 50, de unos poemas en un número de revista. Contanos sobre las revistas, vos participaste en varias. Sí, lo que pasa es, no sé ahora cómo, hay también revistas y siempre las habrá literarias y ojalá que nunca falten, pero en mi época las revistas literarias discutían literatura. O sea, vos leías Poesía Buenos Aires antes que son los años 50, pero vos las lees y te das cuenta que, o el Escarabajo de Oro, tenían una posición, ¿no? No sé ahora qué tanto, tal vez La Guacha y alguna más, pero en general se utilizaban las revistas para difundir la poesía que hacía tu grupo y discutir la poesía. Yo ahora creo que se discute menos, ¿no? Se charla menos. ¿Y por qué pensás que ocurre eso? Yo creo que también todo este tema del exitismo, los medios,
Muchos están más preocupados en salir en los diarios que escribir un buen poema, y dedican mucho tiempo a la autodifusión, al difundirse, al ser conocido, famoso. Cuando nosotros escribíamos, nadie se le pasaba por la cabeza que podía ser famoso. Vos estabas concentrado en tratar dentro de tus posibilidades y lo que te diera la cabeza, el corazón y el talento para escribir algún poema digno, ¿no? Y sobre todo charlábamos mucho con los referentes vivos, con Olga Orozco, con Enrique Molina, con Coco Madariaga, con Ricardo Molinari. Uno los visitaba y se quedaba toda la tarde charlando y hablando y mostrando las cosas y escuchándolos, ¿no? No sé si ahora se hace tanto eso. Nosotros lo hacíamos, y bueno, después uno hacía una gran amistad con ellos, ¿no? Contanos alguna anécdota con esos poetas. No, que vos, porque yo tenía la suerte de vivir cerca, después yo me mudé, vivía cerca de la casa de Olga Orozco. Entonces yo a la casa de Olga iba todas las semanas, y después íbamos a cenar. Nosotros íbamos con el grupo de Último del Reino a comer a un restaurante que ya no está en Pacífico, que se llamaba Las Violetas, y a la vuelta vivía Enrique Molina. Entonces los viernes que cenábamos ahí, y después íbamos a la casa de Mario a las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, a leer poesía y a charlar poesía, Enrique Molina estaba comiendo ahí, y se te acercaba a la mesa y charlabas y te quedabas charlando. Fue una época muy rica. En esa época también estaba no solamente Último Reino, estaba La Danza del Ratón, que hacía una poesía diferente a la nuestra y hacía una muy buena revista. Estaba Axul con Santiago Pernic, que les interesaba mucho una poesía experimental, que Santiago la defendió, bueno, ha fallecido recientemente, pero la defendió, la difundió, y realmente fue una revista valiosísima, Axul. Y el trabajo de investigación sobre la poesía experimental que él hizo, creo que es un trabajo que va a quedar. Había mucha efervescencia, había un recital de poesía en la época que se hacía, que se llamaba La Peluquería, que pasó todo el mundo. También charlamos con Joaquín Januzzi, que Joaquín también iba a esas reuniones de lectura, Olga también iba, Enrique también iba, Coco iba. Y yo creo que han sido tan importantes como las lecturas, eso, ¿no? Que antes los talleres literarios no existían. Los talleres literarios comienzan a tener una fuerte vigencia con la dictadura, que era el sitio donde vos te podías formar, eran los talleres literarios, donde podías hablar de literatura, eran los talleres literarios. Porque en la universidad estaban todos los autores prohibidos, y vos tenías que andar con los libros forrados, que no te digan que era Cortázar, que no era Neruda, que no era que no era de izquierda, que no era sospechoso de izquierda, todas esas cosas de la época. Entonces, ¿qué hacías? Ibas a los talleres literarios. Entonces ahí uno se formaba en lo que le hace falta un poeta, que es esencialmente lectura. ¿Vos hiciste taller? No, nosotros teníamos a Mario Morales, y nos reuníamos con Mario, y yo tenía una amistad con Mario, entonces también Mario tenía un taller y yo iba los lunes, algunos lunes, para ir y charlar con él, y después nos íbamos a cenar, más una excusa para encontrarnos y seguir charlando de literatura. Pero antes los talleres eran las charlas con los maestros. ¿Y ahora? No, ahora existen talleres literarios extraordinarios, yo les encuentro. Nunca un taller te va a hacer un poeta ni un escritor, pero sí te da elementos para el que tenga talento para ser bueno. O sea, y para el que no tiene talento, para formarse en la lectura, para comenzar a leer de otra manera, con una formación más seria, más sólida, con más elementos para manejar mientras lee. Y a quien tenga talento lo ayuda. El taller literario, sobre todo, lo que más te ayudaba, como a nosotros nos ayudaban los maestros que te mencionaba antes, es que vos, autores fundamentales, llegás por tu cuenta, pero tal vez te tomarían 10 años. Mientras que un taller te dice, lea este, lea este, lea este, y te sintetiza un montón de lecturas que no te van a ser útiles para llegar a eso que te va a ser útil. ¿Entendés? Entonces nosotros, si hablamos con Olga, decía, no, vos tenés que leer a Novalis, y lee Himnos a la Noche. Y yo me iba de la casa de Olga con el libro de Novalis, con Himnos a la Noche. Entonces íbamos y lo leíamos, sí, ¿qué te pareció? Y lo charlabas y lo conversaba, y ella también te conversaba lo que te parecía. ¿Qué es lo que se hace en realidad en los talleres, no? Uno le leía a los poetas estos que nos gustan. Y en Último Reino, en la reunión de Mario Morales, nosotros nos leíamos los poemas entre nosotros y éramos impiedosos, ¿no? O sea, si no nos gustábamos lo decíamos y explicábamos por qué, y no te preocupaba mucho el enojo del otro. Bueno, era parte del juego el enojo del otro y la sinceridad tuya. Y cuando a vos te tocaban un poema y decían, ¿vos qué sentías? Nunca me ofendí, ni nunca me molesté, honestamente nunca. Por el contrario, tomaba nota, tachaba,
No, nunca. Ahora, claro, como todo el mundo cuando lee un poema, y sobre todo cuando sos joven, crees que tu poema va a deslumbrar y va a poner, tu texto va a poner de pie a la mitad del planeta Tierra, y tiene que ser así. Después, que es lo valioso de los talleres, lo valioso de confrontar los textos, te das cuenta que por ahí no es tanto como vos pensás, que necesita más trabajo, que por ahí lo tenés que dejar descansar un poco para retomarlo, que tenés que averiguar más lecturas para poder profundizar. O sea, es un trabajo de formación. Un poeta es un oficio como un orfebre, ¿no? Que nadie va a ir a agarrar elementos para tallar un diamante. Tendrá que aprender todo el oficio para llegar a eso. Cómo lustrar cara a cara, cómo no pasarte, el carpintero para hacer un mueble. Y el artista se va formando, y te va formando, y te va formando. Y creo que las últimas palabras que tuvo Goya, que fue "aún estoy aprendiendo", siguen siendo ciertas. O sea, uno sigue aprendiendo, y sigue leyendo, y sigue deslumbrándose. Ahora, claro, con los años la capacidad de asombro se te achica un poco. Yo cuando tenía 20 años, todo lo que leía era nuevo. Leías a Tralc y te volvías loco, leías a Novail y te volvías loco, leías a Girando, te volvías... Ya has leído en general a los grandes, y realmente ya con los años, cuando te produce algún texto una gran sorpresa, yo creo que hasta lo vivís más. O sea, la pucha esto, ¿qué no es? ¿Qué deja de ser? Contanos bien cómo es el oficio de poeta y cómo determinás que un poema es bueno o no. Mira, yo creo que esencialmente la poesía es una invitación a existir. Y que trabaja con un elemento tan abstracto como la palabra, ¿no? Un elemento, un objeto, no sé qué será, bastante abstracto, intangible. Entonces, por lo tanto, todo lo que produce es bastante intangible, ¿no? ¿Cómo creo yo que un poema? Y creo cuando yo siento que está terminado, le veo que hasta dónde era, como decía Alfonso Reyes, ¿no? En realidad uno publica los libros no porque estén terminados, sino porque uno está cansado de corregirlos. A veces te cansás ya de tanto estar sobre eso y lo abandonás, no por la intencionalidad de creerte que eso está terminado, sino porque es hasta donde vos podés llegar, y volvés en el próximo poema a intentar dar un paso más, que son siempre pasos de abaldositas, ¿no? O sea, chiquitos. Y un poema está terminado cuando un poema que yo puedo escribir está terminado cuando entiendo que llegué al límite de mi fuerza para trabajar en él, que tiene el ritmo, la sonoridad, cosas en las cuales yo creo mucho, para transmitir, no necesariamente un mensaje, porque también creo como Hitchcock que los mensajes los dan los carteros, pero sí un clima, una atmósfera, que sugiera, ¿no? Pero que trabajen más el silencio que la palabra. Yo creo que mucho del fracaso de lo que se llamó poesía de compromiso, sobre todo en los años 50, 60 y parte de los 70, fue que trabajaba más la palabra que el silencio. O sea, es una poesía que si vos estudiás la época la tenés que estudiar, porque explica su época, pero no la trasciende. Me explico, como puede ser Girondo, que además de explicar su época la trasciende. Hay una poesía que explica una época. Yo creo que la poesía beatnik de los años 50 y 60, norteamericana, con Ginsberg y Kerouac, algunos de ellos han trascendido la época, pero en realidad esa poesía explica la época, ¿no? El hippismo, el pop, el rock and roll, Hiroshima, la droga, el amor libre, está todo en esa poesía, ¿no? Es lo que Baudelaire pedía, y creo que tenía razón. Lo que pasa es que ahora se da más automáticamente, pero Baudelaire decía que un poeta sobre todas las cosas debía ser moderno. Yo creo que ahora no te tenés que proponer ser moderno, sos inevitablemente moderno porque la época te cae encima, y la época se te pone adentro del poema. Baudelaire tenía que romper con todas unas escuelas viejas, como le pasó, digamos, en el idioma nuestro a Darío, ¿no? Nosotros tenemos idioma gracias a Rubén Darío, nuestro idioma iba a desaparecer, sería cooptado, no sé, por el inglés, el francés en esa época. Darío logra tomar las viejas palabras y sacarlas y poner otras nuevas, armar construcciones nuevas, imágenes nuevas, y eso renueva el idioma y genera toda una nueva literatura. O sea, si no estaríamos escribiendo ahora como Núñez de Arce, no sé, que bien Cortázar le gustaba mucho Núñez de Arce y tenía razón, pero digamos, no dejaba de ser un idioma viejo ya, un idioma que
no hubiésemos tenido las palabras necesarias como para ponerlas en nuestra época, ¿no? Era un idioma que no avanzaba, no evolucionaba. Estamos escuchando al poeta de Santiago del Estero que vive acá en Capital Federal, Samuel Bossini. Ahora vamos a escuchar a Peteco Carabajal en La Estrella Azul y después seguimos con la entrevista. ¿Dónde estará la estrella azul, esa estrellita del alma? Mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Yo no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. En una lágrima quedó hasta perderse en el cielo. Mi corazón se partió atravesado de penas. A nadie puedo preguntar con las palabras del alma. En mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Yo no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. Esa estrellita del alma, mis ojos suelen brillar, perdidos en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. ¿Dónde estará la estrella azul? No podré con mi dolor. En otro cielo brillará esa estrellita del amor. Na, 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 na.
BCN Radio. Cultura Federal. La Biblioteca del Congreso, en sus distintas salas, brinda al público obras, publicaciones periódicas, documentos de organismos internacionales, mapas, material audiovisual, ediciones infanto-juveniles y acceso a Internet libre. La Sala Juvenil Elsa Bornemann de la Biblioteca del Congreso está destinada a los adolescentes. Cuenta con material bibliográfico especialmente seleccionado, libros de texto, diccionarios y una amplia colección de literatura. Es un espacio adecuado para la lectura y acceso a la información a través de Internet. Está abierta de lunes a viernes de 8 a 20 horas, sábados y domingos de 10 a 20, en Hipólito Yrigoyen, 1750. Para más información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Hola, soy Andrés Monserrat. Los invito a compartir el mejor jazz de Argentina y del mundo. Jazz Record, viernes 21 horas en BCN Radio. Música para disfrutar. Seguí escuchando bcnradio.com.ar. La radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Poetas argentinos, escuchando la entrevista que le hicimos al poeta Samuel Bossini, que entre otras cosas, ¿no?, dijo que la poesía es una invitación a existir. También contó sobre sus charlas con Olga Orozco, que los talleres literarios, bueno, empezaron a tener vigencia en la dictadura y un montón de cosas más. Sigamos escuchándolo. Perfecto distingo. ¿En vos la poesía se relaciona con la realidad? Sí, yo pienso que la realidad no existe un poeta absolutamente abstracto, ¿no? Existe la abstracción para escribir el poema, pero no creo que el poema termine siendo absolutamente abstracto. En un texto, sea de novela, cuento, poesía, de alguna manera, no tal vez de una manera autobiográfica, pero sí de una manera más existencial, abarcadora así en general, están tus lecturas, están tus experiencias, lo que te ha ido formado como ser humano, eso que te fue formando, se hace presente. Yo creo que vida y arte están muy juntos, muy unidos. Por más que vos encuentres vidas, qué sé yo, escritores como Turgenev, que eran de una familia muy rica rusa, que además escribía novelas y vivía en París también, tanto como en Rusia, pero él tenía amalgamada su vida entre la literatura y la vida, ¿no? O sea, su vida rural de alguna manera, porque él vivía de grandes campos, que cobraba una renta de eso, le permitía escribir con comodidad, pero está también, vos lees Padres e Hijos, y está la vida de esa Rusia que él conocía. Es imposible no escribir algo que sea infinitamente ajeno, ni siquiera los surrealistas lo han podido hacer. Si vos agarrás un poema como Unión Libre de Breton, que si bien son todas imágenes,
pero es casi un manifiesto de que eran surrealistas y cómo vivían los surrealistas la vida y la literatura, ¿no? O sea, no se podían abstraer de eso, nadie se puede abstraer. Nadie escribe poemas desde la caverna, ¿no? O sea, siempre un poco el cuello sacás un poco la cabeza de la caverna. Algunos la sacarán más, otra menos, algunos es una poesía más directa, más confesional, si querés, no me gusta el término, pero digamos, para explicar, para ser didáctico. Otros son por ahí más misteriosos, qué sé yo, más herméticos, pero en definitiva todo es poesía y está la persona, el ser humano que la emprende, está implícito en eso, en ese texto, ¿no? ¿Solamente escribís poesía? No, también he escrito novela. Lo que pasa que, bueno, la idea de lectura ahora para las editoriales pasa por otros parámetros, entonces ellos necesitan otras cosas. Yo he tenido la suerte, por esta poeta que te mencioné antes, Mario Morales, que había ganado un premio en su momento muy importante en Sudamericana, de poesía y Sudamericana, que publicó el libro. Cuando se le acababa, Mario había quedado bastante amigo de Enrique Pezzoni, que fue uno de los grandes editores argentinos, ¿no? Tal vez uno de los más grandes. Entonces yo lo acompañé con la idea de ayudarlo a traer los libros a Sudamericana para buscar esos libros. Y uno entraba al despacho de Pezzoni, que nos recibía un rato, y aparte lo hacía, como se dice ahora, de onda, con Mario. Y Pezzoni tenía el escritorio tapado de manuscritos, no solamente en castellano, en inglés, en francés, que lo leía perfectamente, y decía, esta todo tarea para el hogar, y él leía todo. De ahí salieron todos esos grandes escritores. A Pezzoni le debemos Girri. Él es el tipo que edita Girri en Sudamericana. Le debemos un montón de poetas. Le debemos todas las antologías que hizo gracias a Girri también, pero que las editaba, de poesía norteamericana. ¿Y en la actualidad? No, en la actualidad, yo honestamente ya perdí el rumbo de cuál es el criterio. Yo creo que el criterio es ninguno. O sea, no es un criterio literario, es un criterio de lo que se llama ahora los CEOs de marketing. Alguna vez La Pega, por ejemplo, los 200 años de poesía argentina que hizo Monteleone, han vendido varias ediciones de poesía. De ese libro han vendido varias ediciones, y es de consulta y tal. Pero es una rareza, es una total rareza. En general, editan, hay también escritores, no que uno está denostando todo, hay muy buenos escritores. Pero en general ellos tienen un modelo de escritura de la cual no se quieren apartar y para ellos eso vende, eso es más fácil. No quieren invertir como se hacía antes en difundir un escritor, porque antes lo que importaba era otro tipo de mercado, era lo que se conocía como la venta por goteo, o sea, estaba un escritor y a varios escritores que vendían siempre, pero por ahí vendían 15, 20 ejemplares o 100 ejemplares en el mes, más otros 20 escritores que vendían lo mismo. Bueno, al fin de año hacían un paquetazo, alguno había vendido menos, otro más. Ahora quieren el pelotazo, como dirían los españoles, que es ponen un libro en la librería, lo tienen 15 días, de hecho vayan cada 15 días a ver cómo cambian, una velocidad enorme, lo saca, viene otro, esos libros pasan a otro tipo de venta, de 3 por 100 mangos, después a los 6 meses pasa a 3 por 50, después a los 6 meses pasa a 3 por 10 pesos y después lo venden a precio de papel. Y antes eso, bueno, por supuesto, agarrarían clavos, es parte del juego, pero como estaban permanentemente editándose escritores nuevos, de hecho hoy en día hay más de uno que dice, y tal vez lleve razón, que novelas como En busca del tiempo perdido, o novelas como Rayuela, no lo hubiesen editado, pero ni cerca lo hubiesen editado. Bueno, de hecho un gran escritor argentino, Alberto Laiseca, si alguna vez, no sé si lo has entrevistado, si le hagas una entrevista, preguntarle hasta que llega que le editan los Sorias, por dónde todo lo que se ha pasado los Sorias. Te diría, y ya era conocido Alberto, no hay una apuesta por el juego, por la literatura, el arte, la belleza es un juego, y no hay una apuesta por el juego. Hay un criterio de negocio, que yo, bueno, no soy tampoco hombre de empresa, así que tampoco entiendo muy bien cuáles son esos criterios. Pero lo que sí, de lo poco que entre comillados sé, que es literatura, no tiene que ver con la literatura en general. Yendo a tus libros, contanos bien cómo se llaman y de qué tratan. ¿Tenés ejes que reiterás a lo largo de los libros? Sí hay ejes así. Cierta preocupación
por situaciones como el amor. Yo creo que inclusive son bastante generales, como la de todo, la vida, el amor y la muerte, ¿no? Que es de lo que de los griegos, el primer texto escrito que la Ilíada, que decía hasta ahora sigue siendo, ¿no? El lugar del hombre en el mundo y de qué manera está parado ahí, ¿no? Una vez una fotógrafa me dijo, mira, a mí no me interesa más, no tanto lo que voy a fotografiar, sino desde el lugar que lo voy a fotografiar. Y creo que eso explica también un poco la poesía, ¿no? Y la poesía es desde dónde está parado el poeta para decir lo mismo que se viene diciendo milenariamente, que la vida, el amor y la muerte, y lo que ello implica, las contradicciones, las dudas, los desencuentros, las imposibilidades, el cómo desenvolverse en eso con esas pobres, tristes y armas con las que nace el ser humano y que a través del tiempo tratan de incrementarlas y mejorarlas. Algunos caen en el intento, otros, como decía Becker, fracasan cada vez mejor, entonces van mejorando de alguna manera mejor y sobrevive. Pero la poesía mía del primer libro que yo publiqué, que es El sonido y la furia, siempre yo he tenido mucha influencia de la narrativa, ¿no? De Céline, de Faulkner, inclusive de Horacio Quiroga, y porque creo que la madre de todo arte es la poesía. Creo que esos textos, desde sus personajes, la ambientación, la atmósfera, creo que en lo que yo escribo, yo trato siempre de prevalecer, gracias al ritmo y a algún sonido, la atmósfera, el clima. Para mí es importante la atmósfera y el clima. También lo pido en la pintura, no sé, a mí no me interesa el virtuosismo, no me interesa el virtuosismo ni en la música, ni en la pintura, ni en nada. Me interesa una expresión que es llevada por el hombre y trasladada de sus mecanismos propios con todas las limitaciones que esto pueda tener, ¿no? Entonces yo cuando uno ve un cuadro, yo no pido esa línea perfecta, sino que me deslumbre, que me conmueva con los ojos, ¿no? Que los ojos se vean conmovidos, deslumbrados. Y por supuesto también, bueno, desde luego si está muy bien pintado, pero uno ve cosas, la abstracción, los pintores abstractos de los años 50, norteamericanos, Matterwell, Steele, Kline, uno veía hasta una brutalidad, cierto Rothko también una brutalidad, y sin embargo no hay ninguna brutalidad, hay un pincel directo, ¿no? Y esa poesía directa, que inclusive lo tiene la poesía Bibnik, con Aullido de Allen Ginsberg, y Kerouac, que llega a escribir una novela en una noche, o el mismo Pessoa, que también escribe un libro con sus distintos heterónimos, y uno de ellos escribe un libro en una noche, y son poemas directos como La tabaquería, por ejemplo, donde el poeta, yo creo que esencialmente el poeta debe ser un observador que está parado en un sitio, y que ese sitio donde está parado es donde se invita a existir y desde donde él tiene la mira al mundo. O sea, no puede haber una obra de arte en general sin una visión del mundo. La poesía no es palabras solamente, no es juntar palabras y soniditos y que suene y entonces digo, la casa que está incendiándose es la casa de hielo. Y fuego, hielo, se contradicen. Dale, sorprendo. No, porque eso es, como ya ven, bastante fácil, se puede hacer 20 y 30 por segundo. El problema es que eso que venga dentro de un contexto de una visión del mundo, la que fuera, inclusive la que no me gusta ni me interesa, pero está parada en un lugar del mundo, está observando el mundo desde un lugar. Y creo que esa es la poesía que siempre termina prevaleciendo, ¿no? O sea, uno lee a los surrealistas que están parados desde un lugar en el mundo, desde el lugar que hace una poesía amorosa y se dice que el amor existe antes y después, la poesía amorosa existe antes y después del lugar, o tenías te dije, Bretona antes, una poesía de imagen así totalmente despojada de cualquier referente entre comillas de la realidad porque apuestan a un sueño, pero están siempre parados en algún sitio, o a veces que no, a veces tenía un compromiso, de hecho está preso en el espacio, pero el hombre está parado en un sitio, ¿no? Y desde ese lugar construye su poética, porque la poética se construye desde la baldosa en que estás parado, no existe otro secreto, y la lectura, ¿no? ¿Y tu poesía desde dónde se construye? Yo creo que yo esencialmente a mí me han construido las lecturas que una de las que te mencionaba y los maestros que te he mencionado, y me ha formado también en la calle, ¿no? O sea, tengo mucha influencia
de la calle, o sea, la necesito yo la calle, yo vivo la calle, la vivo desde chico, me pasó más tiempo en la calle que entre cuatro paredes, ¿no? Y por eso también por ahí poetas como Girondo o Raúl González Tuñón, siempre me han gustado mucho, ¿no? Pues son poemas, cuando digo la calle no solamente digo la vereda o el barrio de la capital federal, la calle como paisaje, ¿no? No soy... ¿Qué sí. produce en vos? A mí la calle siempre me invita, siempre para mí la calle es una invitación, siempre hay un secreto, ¿no? La calle como que siempre tiene un secreto, el afuera siempre tiene un secreto que está disponible, en la cual uno debe estar atento, no atento en el sentido de no ver otra cosa, sino atento de dónde se para uno para que ese secreto se manifieste y después te pueda hacer parte de la herramienta para escribir un texto, ¿no? Pero la calle siempre es una invitación abierta, ¿no? Y creo que hay tantas invitaciones como seres humanos, como hay tantas ideas de belleza como seres humanos, todas válidas, y cada uno va a buscar a la calle su parte, la parte que le pertenece, que de alguna manera esa parte lo busca uno y de alguna manera uno sueña con encontrarla. No sé si existe la cita precisa, ¿no? Uno cree por momentos que sí, por momentos no está tan seguro y sigue en una idea de encuentro, no de búsqueda, porque yo creo que las cosas se encuentran, ¿no? Lo importante es que uno esté en movimiento, el movimiento encuentra. Contanos los títulos de tus libros. Bueno, uno era este que te he dicho, El sonido de la furia, después otro que hice, se llamaba Para una fiesta nocturna, después hice otro que se llamaba Oscura Tierra, y después tuve como 18 años hasta este libro, que lo edité hace 2 años, 18, 20 años, sin editar, porque no creía yo, y estoy seguro que tenía razón, de que estaba haciendo algo personal. Creo que estaba vaciado, si bien había atisbo de cositas personales, en general estaba demasiado imbuido por todas las lecturas, bueno, con las cuales uno se deslumbraba y quedaba atado, ¿no? Y me tomó todo ese tiempo tratar de trabajar, pero que sea cierto, algo personal. Creo que el trabajo del poeta es el trabajo de la voz, ¿no? Como el cantante, o sea, uno abre el libro y sabe que es Girondo, uno abre tal libro y sabe que es Márquez, uno abre tal libro y sabe que es Cortázar, independientemente que vea la tapa. Tiene una voz, tiene un sonido que los identifica. Bueno, eso se llama el lenguaje y toma mucho tiempo hacer ese lenguaje. Hasta que el escritor hace ese libro, si uno lee para atrás, está ahí, pero no es. Recién toma muchos años. En mi época nadie consideraba que antes de los 40 años podía escribir un texto que valga la pena. Hoy en día tienen 25 años y dan talleres literarios. No sé si eso, vamos a ver a mediano plazo los resultados. Pero antes nadie se le pasaba por la cabeza. De hecho, qué sé yo, Henry Miller, Sartre publican después de los 40 años. Antes la gente que teorizaba y estaban ahí metidos en el ambiente y tal, escribían tímidamente algunos artículos, o Sartre tenía participaciones políticas, pero sus libros importantes los escriben todos después de los 40 años. ¿Para vos es importante publicar? No tanto, honestamente. No me desvivo por publicar. Creo que en algún momento es bueno para sacarte de encima algunas cosas y no estar tan encima. No sé, Gonzalo Rojas, a quien quise mucho y fue un gran maestro y fuimos grandes amigos, él vivía reescribiendo sus libros. Por ejemplo, uno lee Contra la muerte o La miseria del hombre, libros publicados hace muchísimos años, él los vuelve a reeditar con los años, sacándole poemas, agregándoles poemas, corrigiendo algunos de los poemas que deja. Vive reescribiendo permanente los libros. Y es una manera, es una poética, de un resultado maravilloso, ¿no? Yo no soy de eso, yo soy más de... Lo terminé, lo publiqué y me olvidé y pasó otra cosa. No lo considero vital e imprescindible en mi caso. La mayoría de los poetas sí, por supuesto respetable. Yo creo que más que nada es... Lo que pasa es que yo le doy mucha importancia al proceso. Entonces para mí cuando yo el poema lo considero terminado yo paso a otra cosa. A mí me imbuye mucho el proceso de armar el libro, de cómo lo voy a armar, de cómo va a ser, y eso a mí me lleva tiempo, desde poner el título que no me resulta fácil, hasta todo el armado del libro,
¿no? De qué poemas van a ir, cómo van a ir, cuál va primero, cuál va segundo. Leerlo varias veces a ver si tiene un armado más o menos coherente, por lo menos coherente para mí. ¿Y por qué no te resulta fácil el título? Porque los títulos son muy importantes. De hecho, yo he conocido poetas que no pueden escribir si no tienen primero el título. Y hay otros que, bueno, escriben y les resulta difícil. Hay otros que tienen una facilidad enorme. Que yo no sé, uno se recuerda a Vicente Alexandre, Espadas como labios, ¿no? O Cernuda, La realidad del deseo. Yo creo que el título forma parte de la coherencia de un libro. O sea, no es... Puede pasar que vos juntes un montón de poemas sueltos y le pones poesías, ¿no? De hecho, Juarros, también un querido maestro que también consultábamos tanto y queríamos, cada uno de sus libros, a los poemas le ponía número y a su libro le ponía poesía vertical 1, poesía vertical 2. Tenía toda una poética, obviamente, ¿no? Es uno de nuestros grandes poetas. Pero, y poesía vertical me parece un muy buen título. Pero el título es como que amalgama, es como la malla que cierra, ¿no? Y no es lo mismo cualquier palabra. Olga siempre nos aconsejaba, como sabía que me costaba mucho tiempo, decía, bueno, mira, si no lo conseguís así, el título siempre está dentro del libro. Volver a leer el libro varias veces y te va a salir el título porque está dentro del libro. Y sí, es un recurso, está bien. Otros cuando ya no pueden, utilizan algún verso de un poema de otro poeta, lo ponen, ¿no? Que también es un recurso, es válido. Para Samuel, la madre de todo arte es la poesía, y él considera que el poeta debe ser un observador. Ahora vamos a escuchar el tema Durazno Sangrando por Roxana Met. Pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Y si tu ser estalla, será un corazón el que sangre. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alma. Llegó la noche
2 horas cumplió y al llegar el alba el BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. BCN Radio presenta Labor Parlamentaria, un espacio para conocer de boca de nuestros propios legisladores la tarea que realizan en el Congreso de la Nación. Una entrevista abierta, distendida, para saber quiénes son las personas que ocupan las bancas del Poder Legislativo, de dónde vienen, su vida política y el trabajo en comisiones. Labor Parlamentaria, con la conducción de Sebastián Calderón, todos los jueves a las 13 horas por BCN Radio, la emisora de la Biblioteca del Congreso de la Nación. BCN Radio. www.bcnradio.com.ar. Ahora vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Samuel Bossini. Samuel, ¿nos podés leer 2 poemas tuyos? Sí, cómo no. Este se llama, del libro que publiqué hace poco, hace 1 año y medio, 2, Mundo Natural, que se llama Carta de despedida de un enamorado. Nada hay, amor, nada. Ni brazos emergiendo de los bosques con dedos inclinados. Nada, amor mío. Ya nadie recuesta el alma sobre aquel árbol que se curva sobre el agua, pura y abundante. Nada hay, amor. Los cuerpos buscan un espacio donde correr de una punta a otra sin acabar como hormigas nerviosas dentro de un vaso. Unos sonidos de tijera le anuncian la levedad. ¿Quiénes se aman? Podemos sentir el roce de sus labios como el ala de una avispa. ¿Cómo amar sin sentirse frente a un espejo construyendo un rostro? Nada, amor. Ni la ademán de leer las huellas de los rostros grabados en la almohada. Las manos pueden cerrarse y conservar un eco para luego liberarlo en un cuarto de un baño. Todos somos ojos de una misma cabeza. Nada hay, amor. Puede verse con claridad cuando intentas en mitad de la noche rehacer nuestros fantasmas famélicos y heridos. Suavemente el cielo cambia sobre nuestras cabezas y nos hace danzar frenéticos sobre nuestros pies de toros. Y decir, nada hay, amor, solo sea nuestro desvalido apego por matar y devorar la presa. Qué bueno. ¿Le gustó? Pasa que uno no lee muy bien. Hay gente que tiene más talento para la lectura y envidia. Olga leía como los dioses. Gonzalo también. Leían como los dioses. Una ballena golpeó su mandíbula contra una roca. Debió hundirse en lo más profundo de las aguas y enterrar su quijada en la arena hasta sanar. Levantando los ojos, podrá saber del mundo a través de reflejos. Por unos días será como los hombres. Muy bueno. ¿Y qué opinas de las editoriales independientes? Y hacen un trabajo extraordinario, son los que salvan la literatura. Vos agarrás hilos y agarrás Bajo la Luna y tiene un fondo de título que dice gracias a Dios estos pibes les interesa la literatura. Y otros también, ¿no? Alción en Córdoba. Bueno, les importa la literatura, son capaces de apostar. Y ninguno se va a hacer rico, es una apuesta en la literatura, que es el gran nicho que dejan las editoriales grandes que antes apostaban a la literatura. O sea, para que Alfaguara venga a te edite, porque ganaste el Cervantes, o estás a punto de ganarla, entonces quiere tener la exclusiva para vender. Pero en realidad a ese poeta lo podés buscar en las editoriales independientes y algún libro le editaron, cuando era nada, sencillamente porque les gustó
me pareció interesante, tuvieron la sospecha de alguna luz y yo le apostaba. Pero si no, si las editoriales independientes no existe. Como la gran literatura se discute en los talleres literarios en general. Con respecto a vos como escritor, ¿sacaste muchos libros con seudónimo? Sí, yo tenía antes un seudónimo durante muchos años que era Pablo Narral. Y dejé de publicar como Pablo Narral porque, claro, la vida y el mundo se hizo mucho más complejo y ya me traía muchos problemas porque, por ejemplo, en Colombia, que me habían invitado a un encuentro del Instituto Caricuervo y nos hospedaron en un hermoso hotel, medio al hombre lo tuve que convencer que era yo, no me quería dejar, sobre todo había problemas de seguridad en esa época en Colombia, creo que ahora gracias a Dios está mucho mejor. En esa época era todo un tema, el problema de la seguridad, y no sabía si yo era aquí o qué, ¿viste? Pero bueno, y después vino el problema que por ahí me mandaban el pasaje, también en otro encuentro me invitaron en Colombia, como Pablo Narral, y por suerte uno de los organizadores tenía un familiar que trabajaba en Avianca y pudo cambiar el nombre, si no perdíamos el pasaje. Sí, era bastante complicado todo, entonces dije, bueno, si uno ha nacido con esto, ¿cómo seguir con esto? Bueno, ya culminando la entrevista, contanos qué representa la poesía en vos. Y yo, como te decía antes, es una invitación a la existencia, sigo trabajando con esos elementos, con ese elemento tan impreciso que es la palabra, como decía Donaldo Pellegrini, que la definió también, que decía que el poeta quiere decir con palabras lo que las palabras no pueden decir, ¿no? Se trabaja con el silencio, se trabaja con la construcción de un mundo que a partir del poema comienza a ser real. O sea, yo creo que una de las grandes capacidades que tiene la poesía es inventar un mundo, como Van Gogh en la pintura inventó una luz, ¿no? Van Gogh inventó una manera de mirar la luz y de ver la luz y de que la luz exista. Y yo creo que la poesía tiene siempre ese desafío, ¿no? De inventar su luz y sumarnos a esa luz. Yo creo que también decía vuestro gran, maravilloso poeta Cardosa de Aragón, un poeta guatemalteco, nacido en México, que decía que la poesía es la única prueba real de la existencia del hombre. Y creo que le podríamos sumar tal vez lo único que pueda salvar su vida, ¿no? Y el mundo. Así que siempre es una invitación a vivir. Bueno, muchas gracias, Samuel. Muchísimas gracias a usted y a vos, Claudia, por este programa. Realmente es súper interesante esta charla con el poeta Samuel Goscini. Toda su experiencia, cómo concibe a la poesía. Para él la poesía inventa un mundo, inventa su luz, y el afuera tiene un secreto, es como si fuera una invitación abierta. Nos encanta poder charlar con los poetas de todo el país, visibilizarlos. Nos encontramos el próximo programa de 20 a 21. Chau, chau, chau. Que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida